Buenas tardes. Comenzamos a lo que es una breve introducción de la fosfatidilcolina en lo que es el área de estética. Es un importante componente que eh, se encuentra en las membranas celulares y de las lipoproteínas. La fosfatidilcolina facilita la digestión y absorción de grasas. Sí, lo podemos conseguir en algunos alimentos como la yema de huevo, la soya y la leche también. Recuerden, en proporciones de acuerdo para el procesamiento de nuestro cuerpo. Se utiliza como más que disgregador de lípidos, más que todo lipólisis, cuando se inyecta directamente en pequeños depósitos de grasa rebelde, ¿no? Y se utiliza también en estética como una alternativa para las técnicas invasivas, es decir, personas que no se someten a liposucción pueden recurrir a una terapia con fosfatidilcolina. Bien, ¿cómo actúa lo que es la fosfatidilcolina? Emulsiona la membrana de las células adiposas. ¿Qué quiere decir que emulsiona? Es como que vuelve un poco esos adipocitos que están allí concentrados, los vuelve una emulsión, ¿no? Hay una reacción química, hace una lesión de ese adipocito y esas células descompuestas se eliminan y se desechan a través de los riñones y el intestino. Si el mal uso de este principio activo tiene efectos secundarios, ¿no? En algunas personas, pues, incluye lo que es dolor, inflamación, hematomas, ¿no? Siempre es muy importante formarse en cuanto al conocimiento del principio activo, cómo utilizarlo y también estudiar al paciente. No todos los pacientes son una buena opción para este tipo de tratamiento, ¿ya? ¿Para qué sirve este principio activo? Como decía, se usa para reducir acumulaciones de grasa localizada que prácticamente se resisten a la dieta y al ejercicio físico. Recuerden que es una alternativa. Siempre primero en el área de la estética vamos a tomar como primera opción el cambio de la rutina, aumento de actividad física, todo lo que sea en primer lugar para el paciente que vaya integrando poco a poco, porque muchas veces incluso el cambio en la dieta hace que el paciente vea un cambio corporal muy significativo. La fosfatidilcolina es una alternativa para grasa que se resiste a dieta, a terapias detox, a ejercicio físico, ¿no? Muchas veces se realiza en combinación, la inyección en combinación de desoxicolato, ¿sí? En esas zonas que se van a tratar. Se aplica como terapia, mesoterapia lipolítica, porque disuelve la grasa y la inyección de este fármaco directamente en la zona, obviamente lo que hace es emulsionar esa grasa, ese adipocito, ¿no? Ese lugar que se va a tratar. Este tipo de principio activo se utiliza en diferentes áreas: papada, brazos, pliegues axilares, caderas, abdomen, interior o exterior de los muslos, alrededor de la rodilla. Usualmente las personas con obesidad, esas son las zonas que más sobrepeso tienen o más acumulación de grasa, ¿sí? También se usa como alternativa después de una intervención con liposucción, ¿sí? Más que todo por zonas que hayan sido pasadas en la operación de manera irregular, como una alternativa más que todo. Bien, tiene otros usos médicos este principio activo. Se utiliza también para lo que es el hígado graso y la isquemia miocárdica, ¿sí? También en enfermedades cerebrovasculares y demencia. Puede ayudar también con lipomas, que son tumores benignos de acumulación de grasa, con santelasmas, que son depósitos de grasa bajo la piel del párpado, y joroba de búfalo, que es la que se está viendo mucho actualmente en la sociedad por el uso del teléfono celular. Ya esos son pues los usos médicos, ¿no?
vamos a hablar un poco de cómo funciona. ¿Ya? Las células que componen el tejido adiposo, es decir, lo que venimos hablando, ¿no? Los adipocitos estallan con el principio activo, aumentan la secreción de lipoproteínas ricas en triglicéridos, ¿sí? Por eso es que se dice que el medicamento que estamos allí hablando, que es la fosfatidilcolina, se puede combinar también con desoxicolato, más que todo para ser inyectado en esas zonas irregulares, ¿no? Lo que queremos es provocar la disolución de las membranas biológicas y provocar la muerte celular de los adipocitos, ¿sí? Es decir, las células adiposas llenas de grasa. Entonces, ¿cómo funciona la fosfatidilcolina? Conduce a la disolución de la grasa produciendo una emulsión de monoglicéridos de dimensiones nanométricas, es decir, muy pequeñas, que se transportan al hígado y se metabolizan para producir energía. Nosotros vamos a hacer la grasa una emulsión y aprovecharla como energía, ¿ya? Recuerden que muchas veces, ¿por qué la persona acumula tejido adiposo? Recuerden que esa grasa muchas veces o es lo que se convierte en energía, pero si consumimos más calorías de las que quemamos al día, se van acumulando esas calorías en forma de adipocitos. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer el principio activo? Transportarlo al hígado, metabolizarlo y producir energía, ¿sí? Aunque muchas veces más bien se realiza lo que es por medio del sistema digestivo, la expulsión de ese tipo de, de grasa, ¿no? Entonces, tienen acción sinérgica, lo que es la fosfatidilcolina y el ácido desoxicólico. ¿Sí? Ambos presentan acción lipolítica cuando se inyectan grasa subcutánea. ¿Sí? En la fosfatidilcolina también pues favorece lo que es la regeneración de células hepáticas, como comentaba ya en tratamientos médicos. También puede favorecer la disolución de cálculos causados por el colesterol. Tiene principios médicos y principios estéticos. Por eso es que hay que conocer el principio activo, cómo mezclarlo, con cuál principio activo, con cuál no, cómo debe ser la administración en el paciente. ¿Ya? Bien. El candidato ideal para la lipólisis con fosfatidilcolina tiene peso normal o ligero sobrepeso, practica actividad física de forma aficionada y sigue una dieta alimenticia sana. Sí, recuerden que es una alternativa para las pequeñas acumulaciones de grasa que se empeñan en resistirse a salir del cuerpo. ¿Ya? Pese a seguir un estilo de vida con una dieta sana y con actividad física. Es por ello que debemos tener en cuenta cuáles son los pacientes a los que en realidad se le puede hacer un tratamiento con este principio activo. ¿Sí? Porque cuando estamos con un paciente que ya tiene cantidades adiposas en exceso, lo que se prefiere es la lipoescultura, una lipoaspiración, ¿sí? No va a funcionar la fosfatidilcolina en una persona con cantidades adiposas excesivas. Recuerden que este principio activo se administra en ciertos miligramos en el cuerpo y obviamente esos miligramos no van a funcionar para cantidades extensas o excesivas de adiposos, tejidos adiposos. Podemos comentar también la aplicación de ella, ¿sí? Se realiza de manera perpendicular, profundidad de 12 a 13 milímetros. También se debe saber cuánto se inyecta, ¿no? La cantidad 0,1, 0,2 ml por punto, una distancia de 2 a 3 centímetros. Muchas veces se divide la zona que se va a trabajar. Se inyecta, como decía, en combinación de desoxicolato en la zona a tratar. Usualmente se necesitan 1 o 2 ampollas de 5 ml, que es su presentación para la sesión, ¿sí? En máximo, en intervalos de 7 a 15 días.
¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Una vez a la semana o una vez cada 15 días. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se hace este tratamiento? Se hace una demarcación, como yo decía, primero se hace una palpación del tejido adiposo, se hace una demarcación, ¿no? De cuáles son las zonas que vamos a trabajar, si es la zona del abdomen, si es en muslos, si es en la zona de la espalda baja, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la distancia de 1 a 2 centímetros en esa rejilla que les estoy comentando. En este punto ya se hace lo que es la inyección de la combinación de principios activos con la jeringa indicada. Sí, hay que ser muy exhaustivo con la aplicación de la fosfatidilcolina. Muchas veces lo importante es también a veces hacen lo que es la combinación con anestesia, ¿no? Un poco. Pero recuerden que la fosfatidilcolina muchas veces vienen también con un pequeño porcentaje de anestésico para que el paciente no sienta ningún tipo de molestia. Siempre es bueno realizar la prueba de alergia antes de aplicar cualquier tipo de medicamento. ¿Ya? Siempre el número de sesiones varía según la sesión y zona de la imperfección. En general se necesitan múltiples sesiones dependiendo del paciente, de 3 a 8 o hasta 10 sesiones. Y dice que se reduce de 3 a 10 según zona, ¿no? Múltiples sesiones, de 3 a 10 según zona. Y de 4 a 8 semanas en un distanciamiento de 4 a 8 semanas. Una terapia con fosfatidilcolina puede durar de 15 a 30 minutos. Tiene algunos efectos secundarios, como mencionaba al principio. Algunos pacientes sí presentan malestar, dolor, alguna inflamación, enrojecimiento, molestia y dolor. Hay que tener muy en cuenta y comentarle al paciente lo mismo. Sí, recuerden que estamos colocando este principio activo como una terapia alternativa, pero también tiene lo que son efectos secundarios. Ya se aconseja que los pacientes no deben masajear la zona tratada durante 48 horas posteriores. Ya, y si presenta mucho dolor en la zona, se debe colocar unas bolsitas frías. Es muy recomendable también que se le comente al paciente beber suficiente agua para mantener la piel hidratada y ayudar a drenar lo que es el componente adiposo y esas células que se han eliminado, ¿no? Ya, a ver, sí pueden haber complicaciones con la fosfatidilcolina. De hecho, al final les voy a enseñar un caso que estuve revisando en mi investigación que me llamó mucho la atención. Muchas veces se utilizan los principios activos sin escrúpulos, sin saber cuáles son los efectos, cómo aplicarlo y tiene muchas consecuencias, ¿sí? A veces incluyen lesiones nerviosas debido a errores de procedimiento con este principio activo. Se puede dar también lo que son alergias, también se puede hacer lo que es hiperpigmentación posinflamatoria. Recuerden que se puede, ¿qué quiere decir esto? Que se puede oscurecer un poco la piel del paciente. Entonces, también va a ser lo que es una hiperpigmentación en la zona que se está tratando, ¿sí? A algunos pacientes también se le puede provocar lo que es un eritema. También se puede provocar lo que es formación temporal de nódulos, hay que tener muy en cuenta. Ya. Entonces, también hablemos un poco de los resultados. Mi investigación me he dado cuenta que los resultados de la lipólisis con este tipo de principio activo no son inmediatos. Se ve a través de las sesiones. En la mayoría de pacientes, los primeros efectos en los pacientes son visibles tras 2 o 3 semanas de la primera sesión, ¿sí? Entonces hay que comentarle esto al paciente. Muchos de ellos algunas veces creen que a partir de la primera sesión van a haber cambios, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿sí? El máximo efecto que se puede apreciar se obtiene en el 80% de los pacientes en torno al 10º día de tratamiento. Sí, sin embargo, esta solución se inyecta
durante 6 a 8 semanas, es decir, que se sigue realizando el tratamiento. Ya, a menos que el paciente no aumente de peso, los resultados deberían ser duraderos. ¿Ok? También investigué que un pequeño porcentaje de pacientes, es decir, del 1 al 7%, no responde al tratamiento, pero más que todo es por causas metabólicas. Más que todo el hipotiroidismo, como ha nombrado la profesora en clase, hay que tener muy en cuenta que cuando se habla de la glándula tiroides es una afección que muchas veces no favorece lo que son los tratamientos corporales, ¿no? Es una condición ya de salud. ¿Ya? Como indicaba, los beneficios se ven a partir de la tercera sesión, ¿sí? La zona a partir de la primera sesión también se puede ver un poco inflamada, ¿no? Pues tratamiento. Puede parecer un poco más rellena, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros estamos trabajando e inyectando un principio activo que empieza a hacer una emulsión de esos adipocitos, ¿no? Mientras esté trabajando, la zona se inflama un poco. A medida que estas células adiposas se van destruyendo gradualmente, la inflamación va disminuyendo, ¿sí? La mayoría de pacientes aprecian resultados satisfactorios a pocas semanas del tratamiento, ¿ya? Eh, los efectos de la lipólisis son mayores en el rostro, en la zona malar, maxilar y submentoniana. Recuerden que también se usa en tratamientos faciales, en otras concentraciones, en brazo. Y se observa un efecto medio en muslo y en rodillas. Es importante tener en cuenta en qué zona la vamos a aplicar y también cuál va a ser el efecto más rápido según la zona el área del cuerpo, ¿no? Ya sea en rostro, ya sea en brazos, o ya sea en muslos o en rodillas. El efecto va a ser diferente dependiendo de las semanas y de las sesiones. Contraindicaciones en pacientes de menores de 18 años no es recomendado. Mujeres embarazadas tampoco, ni en periodo de lactancia, personas con diabetes, pacientes con infecciones, pacientes inmunodeprimidos, insuficiencia hepática, renal, pacientes obesos. Recuerden que decía que en pacientes obesos lo mejor es una liposucción. Pacientes alérgicos a la soya, pacientes con trastornos de la coagulación y alteraciones menstruales. Por eso es que debemos hacerle la historia clínica primero al paciente, porque allí sabemos si le conviene o no realizar este tipo de tratamiento. Bien, esta parte de la investigación, quiero mostrar un poco una investigación del presidente de la Asociación de Medicina Mesoterápica Iberoamericana, el doctor Ortiz. Acerca de la fosfatidilcolina y el mecanismo de acción, ¿sí? En la imagen A vamos a ver los adipocitos en control, es decir, ese tejido que se encuentra dentro de nosotros en control. Y en la imagen B vamos a ver adipocitos después de la inyección de fosfatidilcolina, de la primera hasta las 24 horas, ¿sí? Entonces podemos apreciar una imagen súper gráfica de cómo actúa este principio activo sobre lo que es los adipocitos. Aquí también vamos a ver ahora lo que es en la imagen C, lo que son los adipocitos en control, y en la imagen D, adipocitos después de la inyección de desoxicolato de sodio. Recuerden que la fosfatidilcolina tiene una gran cantidad, o más que todo siempre viene combinada con este principio activo también, ¿no? Que actúa también como fortalecedor del emulsionante. Vemos también en esta imagen E lo que es el tejido muscular en control con lo que son los adipocitos, y en la imagen F el tejido muscular después de la inyección con fosfatidilcolina. Recuerden que una mala administración de este principio activo hace que no solo afectemos el tejido adiposo, sino también el tejido muscular. Hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Y eso es lo que nos quieren mostrar en esta investigación, ¿no? Lo que es
realizar las prácticas de manera adecuada, realizar la historia clínica al paciente, saber cómo administrar, a qué distancia, con cuál principio activo se puede mezclar la fosfatidilcolina, con cuál no, qué tipo de jeringa utilizar. Todo es muy importante saberlo. Aquí en esta imagen también les he colocado un tejido adiposo normal, ¿sí? Y por aquí vemos en la primera imagen el efecto de la actividad con la fosfatidilcolina y el dexoxicolato una semana después de su aplicación, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que recuerden que el principio activo sigue trabajando y sigue presente en el cuerpo. En esta investigación de este doctor se le conoce a estos principios activos como detergentes, ¿ya? No se hace según criterios mesoterápicos convencionales, sino que se realiza mediante administración subcutánea y exige un entrenamiento adecuado del médico que realiza la inyección. Aquí más que todo recomiendan es este tipo de tratamiento en doctores. En el 100% de los casos se presenta dolor, hinchazón de la zona tratada, quemazón, sensibilidad del tacto, prurito y eritema y hematomas. Sí, es un principio activo que es muy delicado de uso. También se le ha descrito otros efectos secundarios como náuseas, aumento de sudoración, cuadros diarreicos, modificación de la salivación, el gusto, arritmias cardíacas. Ya, aquí en esta parte, este doctor es muy importante que revisemos este caso porque él está presentando a una mujer que se ha inyectado esta preparación de fosfatidilcolina y el desoxicolato de sodio de origen español, dicen, con la finalidad de tratar unos depósitos grasos localizados en la zona del pantalón de montar, que es la zona alta del muslo, ¿sí? Esta paciente durante el proceso refiere lo que es sensación dolorosa y quemante, pero la persona que le aplicó la fosfatidilcolina le aseguró que era normal. A los días sucesivos la sensación de dolor aumentó en vez de disminuir y aparecen cambios más que evidentes en las zonas infiltradas, ¿ya? Los signos inflamatorios aumentan, comienzan a aparecer importantes y profundas úlceras en ambas extremidades inferiores. La evolución fue bastante tórpida y precisa una cirugía plástica para la reconstrucción de esas úlceras. Es muy importante tener en cuenta que hay principios activos que son extraños o ajenos al cuerpo según los porcentajes y las cantidades que se administren. Ya yo creo que siempre se tiene que investigar previamente este principio activo que se va a utilizar, saber si el paciente es o no es, puede optar si es candidato para este tipo de tratamiento. Recuerden que se administra en personas que mantienen un estilo de vida, que tienen una dieta adecuada y más que ello, no se puede administrar a una profundidad mucho mayor a la que es recomendada. Recuerden que les enseñé lo que son las imágenes del tejido muscular. Si alcanza el tejido muscular, también empieza a disolver, también empieza a emulsionar, empieza a crear úlceras y se puede crear lo que estamos observando en estas imágenes. Es un tratamiento muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Aquí hay una acotación muy importante del doctor que dice que el uso de desoxirribonato de sodio con o sin fosfatidilcolina puede llegar a ser un nuevo tratamiento de tejido graso, pero tanto practicantes como pacientes deben ser cautos. Ya son necesarios más datos clínicos y estudios experimentales para establecer definitivamente su seguridad y eficacia. Es importante tener en cuenta que el mal manejo de un principio activo en el área de corporal, en el área de facial, trae consecuencias para los pacientes. Hay que ser muy precavidos, siempre insistir en lo que es la historia clínica y también empezar a asegurarse de lo que se utiliza en la cabina. Si vamos a utilizar este tipo de principio activo,
es importante conocerlo al máximo, investigarlo y saber en qué tipo de pacientes podemos y en cuáles tipos de pacientes no podemos utilizarlo. Puede ser una muy buena alternativa para un candidato perfecto, ya, pero sabiendo muy bien cómo utilizarlo, en qué porcentajes, sesiones, ¿no? También comentarle al paciente cómo va a ser este tratamiento. Como decíamos en la investigación, no van a haber resultados desde la primera sesión. Muchas veces esa es la segunda o tercera semana. ¿Por qué? Porque la fosfatidilcolina, una vez se inyecta, lo que hace es que hace que la zona se inflame. Pero es muy normal porque recuerden que está emulsionando el tejido adiposo. Con el paso del tiempo, de los días y de las semanas, es que el cuerpo empieza a eliminar a través del sistema digestivo estos tejidos. Recuerden, muchas veces se convierten en energía, otras veces se convierten en desecho por medio del sistema digestivo. Ya, bueno, muchísimas gracias, licenciado.